Vamos a dar comienzo entonces a la clase del módulo 8 de TICS, que corresponde a gráficos, ¿ya? Antes de comenzar con la materia de gráficos, vamos a hacer un repaso general de ciertas funciones, ¿cierto?, que aplican tanto para la evaluación y que son necesarias para cualquier cálculo básico, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, tenemos ordenados los nombres y las edades. Si recuerdan lo que hemos comentado en las clases anteriores, esto es lo que se conoce como datos tabulados, ¿ya? Donde yo pongo el nombre y listo todos los nombres ordenadamente hacia abajo y las edades. Estos son datos, pero si yo digo Esteban tiene 58 años, entonces puedo sacar esa información de que Esteban tiene 58, Marta 26, Marcela 35, José 19. Los datos ordenados me generan información. Entonces, lo primero que vamos a hacer con esta tabla es seleccionarla. Vamos a ir a la pestaña Inicio, en el grupo Fuentes, y tenemos todos los bordes para pintar o dibujar los bordes interiores. Y para los bordes exteriores, con la misma selección, seleccionamos el botón de bordes y borde exterior grueso. Ahí le dibujamos los bordes a esta tabla. Entonces, ¿qué otras funciones podríamos aprovechar de usar antes de proceder al gráfico? Tenemos el total de edades, el promedio, la edad más alta o la persona mayor y menor. Esas son algunas de las funciones que habíamos visto. Vamos a dibujarle los bordes, ¿cierto?, para que quede en el mismo formato. Entonces, todas las edades. ¿Cómo podríamos sumar todas las edades? Marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña Fórmulas, desplegamos Autosuma y tenemos Suma. Automáticamente va a detectar el rango de números más cercano. De todas maneras lo vamos a especificar. Un clic sostenido, arrastramos hacia abajo y ahí tenemos el rango que queremos sumar, desde C3, 2 puntos, hasta C9. Recuerden que cuando los nombres de las celdas están divididos por 2 puntos, o separados por 2 puntos, es porque es un rango de celdas. Presionamos Enter y ahí tenemos el total de las edades, que corresponden a 244 años. Vamos con el promedio. Marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña Fórmulas, desplegamos Autosuma y tenemos el promedio. En este caso me está detectando el total de las edades. Le tengo que especificar manualmente, desde C3 hasta C9, cuál es el rango que quiero promediar. Presiono Enter y tengo el promedio de edades que corresponde a 34,86 años, ¿ya? Se redondea hasta lo dejo con 2 decimales. Vamos con el mayor. Selecciono la celda, pestaña Fórmulas, Autosuma y Max. Nuevamente tengo ese rango, no me sirve, tengo que seleccionar el rango de edades que quiero obtener la edad mayor. 58. Y el menor sería el mismo procedimiento, pero con la fórmula min. De esa manera obtengo el total de las edades con la función suma, el promedio con la función promedio, máximo o max, la cual es la persona mayor y la persona menor. Esas son las fórmulas básicas que le piden a usted utilizar en la evaluación, ¿cierto? Y con las que usted debiera trabajar comúnmente en cualquier Excel. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, consulta? ¿Se entiende, no se entiende? Se entiende, profe, yo tengo la consulta en el gráfico. Ya, perfecto. Vamos de a poco entonces. Ya, entonces hasta acá estaríamos claros. Vamos a poner entonces un cargo. Le vamos a inventar un cargo a esto. Le vamos a poner técnico, ejecutivo, y los vamos a ir muy abajo. Ahí está. Listo. Le vamos a inventar los cargos. Y le vamos a inventar el bono, ¿ya? Que es más o menos una simulación a lo que tendrían que hacer ustedes. Entonces,
si es técnico, tendrá un bono de 15.000 pesos. Si es ejecutivo, tendrá un bono de 5.000 pesos. ¿Sí? Denme un segundito, vengo de inmediato. Perdón, ahora sí que tenía una emergencia. Entonces, acá tenemos los cargos, ¿cierto? Y los bonos. El bono tiene que ser de 15.000 pesos para el técnico y de 5.000 pesos para el ejecutivo. Para este caso tenemos que utilizar la función lógica sí. ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas, lógicas, sí. Y nos pregunta, la prueba lógica. Vamos a poner la lupa para que se vea bien. La prueba lógica. En el caso de querer comparar un texto, como en este caso, el cargo, porque no es en función ni del nombre, ni de la edad, ni del sueldo, específicamente del cargo, yo tengo que decir, si el cargo, marco la celda donde está el cargo, en este caso A3, es igual a comillas técnico, ¿cierto? Lo estoy poniendo en comillas porque es un texto, para comparar con palabras, yo tengo que hacerlo sí o sí con la función igual o distinto. En este caso le vamos a poner si es igual a la palabra técnico. Si es igual a la palabra técnico, o sea, el resultado es verdadero, va a tener el bono de los 15.000 pesos. De lo contrario, va a tener un bono de 5.000 pesos. Eso es lo que está diciendo esta fórmula, que si no es técnico, si es técnico le va a dar 15.000 pesos. Cualquier otra cosa le va a dar 5.000, ya sea ejecutivo, gerente, administrativo, vendedor. De lo único que se va a preocupar es del técnico, nada más. De esa manera, entonces, escribimos la fórmula para el cargo, el bono según el cargo. Le damos a aceptar y ahí estaría el bono. Arrastramos la fórmula o el doble clic para copiarla y ahí nos quedan los bonos según el cargo. ¿Alguna pregunta hasta acá sobre esa fórmula? La repito, ¿se entiende, no se entiende? ¿Se entiende? Se entiende. Esa era la fórmula que nosotros con mi madre Violeta teníamos la duda. Perfecto. Muchas gracias. Y no hay problema. Ese es el único detalle que tiene esa fórmula, que hay que compararla con comillas porque es un texto. Ya. Si no hay más consultas, entonces vamos a dar comienzo con la parte de gráficos. Lo otro que nos faltaría, dígame. A usted ahí en la pauta dice de que uno tiene que definir los colores. Sí. Esa es la única parte que no me quedó claro. Lo más fácil. No. Ya, lo vamos a ver. Lo más fácil. El bono de 15.000, que los tengo acá abajo, si es técnico, tiene que ser de 15.000, ¿cierto? El bono de 15.000 lo vamos a dejar de color amarillo o mostaza, y si es ejecutivo, lo vamos a dejar de color celeste. Entonces, ¿cómo puedo dejar estos colores para estos bonos? Selecciono el rango de celdas donde quiero que queden esos colores o esos formatos condicionales, pestaña inicio, grupo estilos, formato condicional. Y selecciono resaltar regla de celdas es igual a. Entonces, acá lo que tengo que decir, si es 15.000 va a ser de color
con un amarillo medio mostaza. Como acá tengo rojo, amarillo y verde, tengo que seleccionar formato personalizado, pestaña relleno, y selecciono el color que necesito. Aceptar. Aceptar. Listo. Formato. Con la misma selección, formato condicional, resaltar regla de celda, es igual a el valor de los 5000. Como no tengo el color celeste, me voy a formato personalizado. En la pestaña relleno, selecciono ese color celeste o azul claro. Aceptar. Y Profe, una pregunta. dígame. Disculpe, cuando usted selecciona esto del color, del formato condicional, previamente tiene que seleccionar la columna a la cual usted quiere agregar estos colores, que en este caso sería bono, ¿cierto? Claro, lo tienes que dejar previamente seleccionado. Previamente seleccionado. Ya, muchas gracias. En este caso, por ejemplo, cuando yo le quiero aplicar el formato condicional acá, porque si, por ejemplo, yo lo selecciono acá, los formatos me van a quedar solo en esa celda. Tiene que haber una selección previa antes de aplicar el formato condicional. Eso, ¿ya? Eso sería como lo básico que necesitan para trabajar. Gracias. Ya, vamos a dar comienzo entonces con los gráficos, que la verdad es que no es tanto. Voy a limpiar un poco esto para que se vea mejor. Para trabajar solamente con lo que necesitamos. Ahí está. Listo. Entonces, gráficos. Ya, la verdad es que los gráficos no tienen mayor complejidad, no tienen mayor dificultad para fabricarlos, siempre y cuando tengamos esto que está acá, lo que se conoce como información, o mejor dicho, datos tabulados. ¿Ya? Cuando yo tengo los datos tabulados, quiere decir, los nombres bajo la misma columna nombre, las edades, yo puedo graficar muy fácil. Cuando yo tengo los datos desordenados escritos en cualquier parte, ahí como que el generar el gráfico se complica. ¿Cómo podemos generar un gráfico entonces con esta información? Voy a borrar este gráfico. En la pestaña Insertar tenemos el grupo de gráficos, donde tenemos tres botones principalmente, o tres grupos, mejor dicho. Los gráficos recomendados, los gráficos específicos que uno quiere fabricar, o el gráfico dinámico, que es para generar un gráfico más especial o específico dependiendo del volumen de la información. Nosotros vamos a trabajar con tres gráficos específicamente, o los que son más comunes, que son el de barra, el de líneas o áreas, y el gráfico circular o de anillos. ¿Cuál es la diferencia entre cada uno? Los vamos a ver ahora. Para generar un gráfico, ¿qué es lo que tengo que hacer? Selecciono todos los datos y puedo seleccionar o algún gráfico específico que yo quiera trabajar, o si no tengo claridad, me voy a gráficos recomendados. Con los gráficos recomendados me da una recomendación de cuál sería el más apto para presentar la información. El de columna agrupada, barra agrupada, circular o de Pareto. ¿Ya? En este caso nos vamos a quedar con el de columna agrupada. Le damos a aceptar y ahí tenemos nuestro gráfico. Como les decía, la verdad es que no tiene ninguna dificultad generar el gráfico si yo tengo la información creada. Es simplemente seleccionar el tipo de gráfico. ¿Qué es lo más que puedo hacer? Por ejemplo, si yo le doy un clic al gráfico, se habilita la pestaña Diseño. Acá puedo cambiar los colores. ¿Ya? Puedo cambiar el diseño o el estilo, que me muestre los números al final de la barra con el nombre, que lo segmente, que lo ponga algún sombreado. ¿Ya? Va a cambiar un poco la visual, pero no va a cambiar nada más. El dato va a seguir siendo el mismo. Esto es lo que se conoce como un gráfico de barras. ¿Cuál es la característica del gráfico de barras? Que me permite mostrar, comparar todos los elementos, determinar cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor de manera visual. En este caso, la persona de mayor edad es Esteban con 58 años. La persona de menor edad es José. Les pregunto a ustedes,
¿Quién considerarían ustedes que está como en la mitad de estas edades? ¿Ya? Entre el mayor, que es Esteban, y el menor es José. Visualmente, viendo estas barritas. ¿Quién estaría a la mitad? Entre medio. ¿El de 28? ¿Marcela? Carlos, ¿Ya? ¿Marcela estaría a la mitad o no? Ya, Marcela, por ahí escuché. Carlos. Carlos. ¿Carlos creen ustedes? Ya, la verdad es que ¿O Alejandra? Alejandra también podría ser una opción. La verdad es que los tres, tanto Marcela como Carlos y Alejandra, no tienen una diferencia tan grande de números, ¿ya? Yo visualmente diría que son Marcela y Alejandra. Carlos le falta un poquito para estar como en ese intermedio. El problema del gráfico de barras es que no me sirve para identificar esa relación, ya no me da el resultado. Visualmente lo puedo determinar, pero matemáticamente o valóricamente no puedo hacer, es como al ojo decir. Al ojo yo puedo decir, este es el más grande, este es el más chico, y este es el más chico. No tiene mayor, no tiene precisión en ese sentido. Pero me permite determinar cuánto es la distancia entre el mayor y el menor. Eso sí, si se fijan de cuánto es la distancia entre uno y otro, gráficamente, visualmente, es casi del doble, ¿ya? Esteban casi dobla la edad de José. Eso lo podemos tener más que claro. Pero eso es lo único que podríamos hacer con el gráfico de barras. Vamos con el gráfico circular. Con la misma selección, pestaña insertar, gráficos recomendados, y tenemos el circular. Aceptar. Y ahí nos muestra el gráfico circular. Al igual que el otro gráfico, lo podemos hacer una configuración de colores, ¿cierto? Como ustedes quieran, la que más les acomode. Bajar la primera. Y tenemos estilos para que nos muestre la información de manera más específica. ¿Ya? En este caso nos muestra los porcentajes que le corresponde a cada persona. Entonces, en este caso, el que tenemos acá, creo que ese se ve, sí, se ve un poquito más. Vamos a ver lo que se vea mejor. Ese. Ya. Aquí es donde les pregunto yo. ¿Cuál es la persona que tiene el mayor porcentaje y cuál es? De este gráfico. Alejandra, ¿me dice usted? La que tiene la mayor porción. Alejandra, Lucía. Al mayor. La mayor porción. Esteban. 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 Esteban es el que tiene la mayor porción. Este tipo de gráficos, ¿qué es lo que hacen? Toman el valor, todos los números, que es lo que habíamos hecho, la suma. Si yo sumo estos valores, igual suma, paréntesis, sumo todos estos valores, me da 244. De esos 244 años, Esteban tiene 58 años, que corresponden al 24% del gráfico. Eso es lo que quiere decir. A José le corresponde el 8%, a Lucía el 17%, a Marcela el 14%. En este caso sí me especifica el porcentaje o la relación respecto del total. A diferencia del de barra, que no me dice nada, no me dice cuál es la proporción. Si hacemos la comparativa, nosotros estábamos diciendo que Marcela y Alejandra estaban como en la media. Alejandra y Marcela tienen 15 y 14%, tienen un valor más o menos similar. Están como entre la mitad de uno y otro, ¿ya? De los 8 de José y los 24 de Esteban. Lucía también podría ser un poquito entre esos valores, pero Carlos tiene 11. Ahí como que baja un poco más, ¿ya? Entonces, ¿cuál podría ser la media? Que la habíamos sacado hace un rato, el promedio. El promedio. Seleccionamos el promedio de edad de 34 años. ¿Quién está más cerca de los 34 años? Marcela y Alejandra con 37. Entonces, esa sería la mitad. En este caso sería Marcela. Esa es la persona que está más cerca de la mitad de estas edades. Entonces, entre los dos gráficos se pueden complementar para la información. Ahora, ¿qué es lo que podemos entender de todo esto? El gráfico no es difícil de fabricar en Excel. Es simplemente seleccionar los datos y crearlo. La complejidad del gráfico está en la interpretación, ¿ya?
Es el dato difícil o la tarea difícil de realizar con un gráfico, cuando yo tengo que interpretarlo. Les pregunto yo acá. Yo tengo este gráfico con esas edades y estos porcentajes. Me podría servir, por ejemplo, tenemos un centro un centro, sí, puede ser un centro estético, un centro de salud, un centro de terapia, ¿cierto? Donde a nuestra clientela le vamos a ofrecer un porcentaje, un cupón de descuento que se le va a mandar por correo, por teléfono, qué sé yo. Le vamos a dar un cupón de descuento. ¿Podría yo del total de mis clientes hacer un gráfico y según la edad darle ese porcentaje de descuento en la próxima atención? Sí, O sea, ¿cuál sería el porcentaje de atención, el descuento que le tocaría, por ejemplo, a Alejandra? el 15% de descuento. Perfecto. ¿Me entienden a lo que voy, no? Vamos a agregar acá a María, a Pedro y a Sandra. Vamos a agregar 3 personas más. Vamos a aumentar el rango de selección. Lo vamos a hacer de nuevo. Vamos a insertar el gráfico circular. Vamos a hacerle un gráfico circular 3D ahora. Seleccionamos todos los datos. 25, 39 y 17. Seleccionamos los datos, insertar, gráfico circular, un gráfico en 3D. Y le vamos a poner los porcentajes que les corresponden a cada uno. Ahora en este nuevo gráfico, ¿quién sería la persona que tiene el mayor descuento? Ahí está, ese mejor. Esteban. Esteban, ¿Y quién sería la persona que se lleva el menor descuento? Sandra, Sí. Ah, Sandra, sí, Sandra. Sandra. Y ahora, si tuvieran que ver los números, todos estos números, ¿cuál es el porcentaje que más se repite? El 8. El 8%, profe. El 8%, sí, el 8% es el que más se repite. Entonces podríamos decir, o como una buena política, como es el porcentaje que más se repite, darle a todos nuestros clientes, redondeemos ese 8, un 10%. Darle a todos los clientes por igual un 10% de descuento. ¿cómo fue la pregunta? Si yo miro todos estos porcentajes, hay gente que le voy a dar 13%, 18%, 6%, 5%. ¿No les parecería una buena política del negocio? Como el número que más se repite es el 8, redondear ese 8 a 10%, y darle a todos por igual el mismo descuento, a 10%. Sí, estaría bueno, porque así Esteban, por así decirlo, el porcentaje de Esteban sería al de Sandra, Claro. que tiene 5. Exacto. Pero a lo que voy es que utilizamos esta herramienta para decir, bueno, vamos a darle un descuento según la edad. ¿Cuál sería el descuento más adecuado para nuestros clientes? Del 10%. Eso es una manera de utilizar el gráfico. ¿Sí? No sé si me entiende, alguien quiere preguntar otra cosa, si lo explico de nuevo. No, profe, yo quedé Sí, claro. clara, no sé las chiquillas. Con confianza. Profe, yo quiero preguntar algo del gráfico, Perfecto. sobre el trabajo. Yo hice el gráfico, pero me aparecen solamente como 10 barritas. Yo no sé si está bien o tiene que aparecer 20 por cada trabajador, o sea, para que sea una por cada trabajador. De hecho, le tienen que aparecer solo 2 barras según la tarea. Ahí le voy a mostrar un poquito más adelante cuál es el gráfico que tiene que usar. Ah, ya, profe, gracias. Porque estos serían los gráficos, el circular, digamos, y el de barra. La pregunta que les voy a hacer ahora. ¿Esto cuándo pasó? Por ejemplo, ¿en qué minutos determinamos estas edades? ¿En qué minutos determinamos estos porcentajes? ¿Corresponde al mes de enero, de julio, del año pasado? ¿Cuándo? ¿Sabemos si se va a mantener así el próximo mes? ¿O no? ¿Podemos saber esa información mirando esto? ¿Si va a cambiar o se va a mantener? No, profe, no se puede. yo creo que sí, porque si tienes el nombre, tienes que saber qué son los clientes tuyos y qué día o qué fechas van cada cuánto tiempo.
Claro, podríamos decir que cuánto me va a variar o si una persona está de cumpleaños. Pero ¿qué pasa si se me agregan 3 clientes más? ¿Qué pasa con esta información? Se cambia completo. ¿Me entiendes? A lo que yo voy con la pregunta es, este tipo de gráfico es como una foto. Me sirve en el momento en que lo desarrollé o lo fabriqué. No me sirve ni para atrás ni para adelante, me sirve para ese momento en específico. Quizás para hacer un supuesto, pero para nada más. Para poder tener un estimativo real o fidedigno, como debiéramos decirlo, hay que utilizar el gráfico lineal. A diferencia del de edad, el circular y el de barras, ¿ya? Que me compara varios elementos, el uno del otro, cuál es el que tiene mayor edad, mayor sueldo, menor sueldo. Por ejemplo, el gráfico circular que está acá de ejemplo, me muestra quiénes son las personas que tienen el mayor sueldo y el menor sueldo. Pero el gráfico lineal lo que hace es tomar un solo elemento y mostrar su comportamiento a través del tiempo. En este caso, estamos comparando las ventas de los meses de enero a junio. Entonces acá yo puedo saber que las ventas fueron de 250, después bajaron a 200, más del doble, a 450, tuvieron una pequeña baja, volvió a aumentar y ahora tiene una aparente tendencia a la baja en 400 ventas de unidades. El gráfico de líneas se genera igual que el otro. La única diferencia es que yo tengo que tener especificado cuál es el avance en el tiempo, ya sea en meses, en años, en días, en horas, etc. Tiene que tener una unidad de tiempo. ¿Cómo lo especifico? De esta manera. En vez de anotar los nombres, anoto los meses, o los días, o las horas, qué sé yo. Y la cantidad que voy a promediar. Por ejemplo, en el caso de ustedes, cuántas sesiones han hecho, cuánto ha sido el avance, si la persona mejora o no mejora, qué sé yo. Ahí ustedes tendrán que ver dependiendo de lo que quieran evaluar. ¿Cómo generamos este gráfico? Seleccionamos los datos, pestaña insertar, y tenemos o gráfico recomendado o gráfico de líneas. En este caso, gráfico de líneas, y vamos a hacer un gráfico en 3D. Ahí está. Un gráfico 3D, ¿cierto? Y le vamos a cambiar los colores y le vamos a cambiar el estilo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Simplemente la visual, ¿ya? Es cómo se ve, el estilo, la estética. Pero ambos muestran los mismos datos. Ahora, ¿cuál sería un ejemplo real de cómo estos gráficos funcionan? Es lo que hemos estado viendo por varios meses en la televisión. El COVID. Supongamos que en vez de ventas, son los contagios. Y acá vamos a tener hasta diciembre. Tuvimos 250, 200, 400, 375, 320, 290, 200, 100 y 210. Voy a eliminar este gráfico. Voy a volver a seleccionar los datos. Pestaña insertar, gráfico de líneas, y voy a insertar el gráfico de líneas. Le voy a cambiar el estilo. Ahí está. Lo que se vea mejorcito. Ahí se va. Ya. En este caso, ¿ya? ¿Qué es lo que podríamos determinar o identificar? En enero tuvimos 250 contagios. En febrero tuvimos una baja hacia los 200 y ya en marzo, esto es lo que se conoce como el pic, que se disparó. ¿Ya? Se genera este pico, digamos, como una montaña, un pico, de los parámetros. Pasamos de 200 a 450. Se mantuvo en 425 y volvió a subir a 500. Esto es lo que se conocería como el pico de contagio. Y después ya tenemos lo que se conoce como la baja.
400, 375, 320, 290, bajo 200 y bajo a 100, que es lo que uno esperaría que tuviera ese comportamiento de baja. Y después tuvo el famoso rebrote que ya va a empezar a los 210 a subir de nuevo. Cuando hablan de aplanar la curva, este podría ser el esperado, pero en vez de 450, lograron que en marzo, estamos haciendo un caso hipotético, en vez de 450 fueron 350 contagios. En vez de 425, denme un segundito, esto era 450, 425 y 500, que son los esperados. En vez de 450 tuvo 350, 325 y 300. Entonces el nuevo pic estuvo acá en junio. Primero se corrió, ¿ya? Y también lo vamos a bajar un poco a 300, 350. Ahí está. Entonces de esta manera, eso es lo que se conoce como aplanar la curva, que no se dispare tanto, que no sea tan empinado. Ahora, ¿será real ese efecto o no? Eso va a depender netamente de cómo se entregan los datos, cómo se hacen los exámenes y cómo es el proceso, pero eso es lo que se habla cuando hablamos del comportamiento de que se genera el pico, la distancia entre el valor más bajo y el más alto es menor o no es tanta, y cómo va descendiendo gradualmente mes a mes, ¿ya? Eso es lo que alguna vez intentaron explicar en televisión con el comportamiento del famoso COVID. Ya, hasta acá, respecto de esto. ¿Alguna consulta, duda, pregunta? Profe, yo creo que es una consulta, un gráfico con confianza. ¿Cuál gráfico no, el que hay que utilizar en la tarea? Ya, ese es con el que, el último que nos falta para mostrar. Vamos a pasar ese gráfico, no sé si alguien quiere preguntar algo de esto o para pasar directamente al otro. Ya, vamos a pasar al otro entonces. ¿Qué es lo que pasa? Para el caso de la evaluación, ustedes les están pidiendo un gráfico de columna agrupada. El gráfico de columna agrupada, ¿cómo se fabrica? Nosotros hicimos un gráfico de columnas con esta información. Seleccionamos los nombres y las edades, ¿cierto? Insertar. Y tenemos el gráfico de columnas. Ahí está. Pero el de columna agrupada a mí me permite agrupar los parámetros o los elementos según algún elemento en común. Profe, Dígame. es que lo que pasa es que el gráfico que nos están pidiendo es de barras. Sí. ¿Es lo mismo? Claro, lo que pasa es que es de columna columna o barra, pero agrupado. Ya, si dice gráfico de barras, dice barras nomás, no dice Lo que nada. pasa es que si nosotros nos vamos acá al botón de las columnas, dice insertar gráfico de columnas o barras. Es lo mismo. Si usted le pide uno de columna, el de barra. Son exactamente lo mismo. Cambia el nombre. Ya, profe, gracias. Entonces, cuando yo tengo un elemento que tienen en común, por ejemplo, acá todos los nombres son diferentes, todas las edades son diferentes, pero tengo un elemento en común como los cargos, los puedo agrupar. ¿Cuáles son las edades totales para los técnicos y cuáles son las edades totales para los ejecutivos? Entonces yo tengo que seleccionar todas las columnas nuevamente, me voy a gráficos recomendados y tengo lo que se conoce como columna agrupada, que me agrupa los elementos en función de ese elemento en común, o sea, toma todas las edades y todas las personas y las va separando. Tú eres ejecutivo, tú eres técnico, ejecutivo, tú técnico. Le damos a aceptar y ahí tenemos, lo generan una hoja aparte y ahí está el gráfico de suma de edades, por ejemplo, en este caso. Suma todas las edades. Los ejecutivos son más jóvenes que los técnicos porque generan menos edad. Este es el gráfico con el que ustedes tendrían que lograr trabajar en la evaluación. ¿Alguna pregunta, consulta?
Profesor, aquí se habla sobre cargos y sueldos para mostrar total sueldos pagados. Es como que no lo entendí mucho. Ya, lo que pasa es que yo lo estoy haciendo por edades. Usted tendría que hacer lo Sí. mismo, pero en vez de edades, por los sueldos. Ya. Ah, ya. Cambia el concepto solamente, cambia la palabra. Cuando, Ya. cuando yo genero el gráfico, voy a eliminar. Acá estoy en los gráficos, selecciono los datos, me voy a Ujú. insertar gráficos recomendados, me pregunta si quiero hacerlo ordenarlos por cargos, la cantidades de cargos que hay, que son 5 y 5, o los quiero sumar por edades. Ahí usted tiene que seleccionar el gráfico que corresponde. Lo voy a hacer por edad, por sueldo, por estatura, por cantidad de personas, qué sé yo. Ya. En esta ventanita tiene que fijarse usted cuál es el que tiene que seleccionar correctamente. A mí me parece el de edades porque son edades, pero si usted tiene los sueldos, trabaje con los sueldos. Gracias. ¿Ya? Ya. ¿Alguien más? No, profe, ahí me resultó. Perfecto, ya. Vamos a detener la grabación.